Por ahí no sé si tienen alguna duda. Vemos algo de la parte de modelización. A ver, vamos a ver algo de, solución gráfica, a ver, y sacamos las dudas que pueda haber. Nosotros habíamos visto este ejemplo en la clase pasada, ¿se acuerdan? Y bueno, vamos a ver de resolverlo gráficamente y después hacemos algún ejercicio de planteo, que la modelización es una parte fundamental, ¿no? Entonces, nosotros para modelizar lo que tenemos que hacer es, partiendo, digamos, del modelo, por supuesto, para poder resolver gráficamente, solamente deben haber dos variables, ¿no es cierto? Ya que, digamos, es la forma de llevarlo al gráfico. Con tres variables tendríamos que ir al espacio, ya se complica un poco la solución gráfica, y cuatro variables ya no lo podríamos graficar, ¿no? Entonces, vamos a empezar a graficar. En lo que nosotros hacemos, empezamos graficando las restricciones, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la primera restricción y vamos a despejar en función de una de las variables. Entonces, si despejamos en función de x2, yo generalmente lo hago en función de x2 por convencimiento, digamos. Si yo despejo, me va a quedar x2 menor o igual, paso el 5S dividiendo, me queda 2000 dividido 5 es 400, menos 2 quintos de x1, ¿no? Yo eso lo podría llevar a un sistema de ejes cartesianos, ¿no? Yo lo que normalmente hago es trazar dos puntos, ¿sí? Fíjense que el primer punto, si le doy a x1 el valor de 0, x2 se me hace 400, ¿sí? Y si a x1 le doy el valor de 1000, x2 toma el valor de 0, ubico los dos puntos en el gráfico, están sobre los ejes, ¿sí? 0, 400 es el primer punto y 1000 el otro extremo, ¿sí? Y trazo una línea uniendo los dos puntos, ¿sí? El signo de la inecuación, en este caso, es menor o igual, ¿sí? Los dos tienen coeficiente positivo, lo que significa que todos los puntos que están sobre esa recta hacia abajo satisfacen esa restricción, ¿sí? Por ahí suele haber alguna duda cuando uno hace el gráfico, ¿sí? Puede que a lo mejor, por decirle, aparezca, a lo mejor en vez de aparecer como aparece acá el coeficiente de x1 positivo, Basta, estoy cursando. no sé si alguien tiene alguna consulta, chicos. No hay dudas con esto, ¿no es cierto? No, profe, por ahora no. ¿No? Bueno, entonces todos los puntos que están sobre la recta, lo que les decía, por ahí muchas veces a lo mejor, si yo tengo, por decirles, me queda una restricción que no tenga el valor fijo, digamos, donde corta el eje de las Y. Y por ahí me genera dudas si pasa por digamos, lo que es el origen. Y por ahí no tienen dudas, digamos, de si es menor o igual, o digamos, cuál es el área que toma. Fíjense, yo, por ejemplo, si tengo esta restricción, ahora le voy a cambiar de color.
Si tengo esa restricción que tiene esa forma, digamos, ¿sí? Lo que es menor o igual, ¿sí? Vamos a... Denme un segundo que... Si yo tengo el signo menor o igual, o sea, el signo menor o igual estaría del lado izquierdo, digamos. El lado derecho es mayor o igual, ¿no es cierto? No sé si, digamos, por ahí les surge alguna duda, pero básicamente sería eso. A ver, voy a meter el otro signo. O sea, el signo mayor o igual estaría de este lado y el signo menor o igual de este lado, ¿no es cierto? Se lo ven bien ahí, ¿no? Lo que les quiero mostrar, ¿sí? El signo de un lado y de otro, digamos, si fuese una restricción que fuera paralela al eje X2 en este caso, ¿sí? La restricción, o sea, mayor o igual están del lado derecho y menor o igual están del lado izquierdo, ¿sí? Si la restricción tuviese, por decirles, esta forma, o sea, fuera paralela a X1, lo que está por debajo es menor o igual, ¿sí? Lo que está por encima es de mayor o igual, ¿sí? Siempre, digamos, cuando uno va a trazar el polígono, lo que es el polígono de soluciones, ¿sí? El signo de la restricción nos indica cuál es la zona, ¿sí? La confusión puede venir si yo tuviese, por decirle, esta restricción, ¿no? Bueno, que pasa, supongamos que pasa por el origen, ¿sí? Y yo no sé a dónde está el mayor o igual o el menor o igual. Ahí me genera una duda, depende de los signos, si tiene signo positivo. Cuando hay dudas, lo que digo, toman un punto cualquiera, ¿sí? Y le dan valor, digamos, ¿sí? O sea, suponiendo, supongamos yo tomo ese punto, el punto X, ¿sí? Y, le doy valores, digamos, y veo si es menor o si es mayor, y bueno, tomo la zona que corresponde. No sé si se interpreta lo que estoy diciendo, si lo entienden. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. O sea, cuando hay dudas, pónganle valores y toman si es la parte superior o la parte inferior. ¿Sí? Bueno, fíjense que el sistema que nosotros teníamos, los tres signos eran de menor o igual. ¿Sí? Entonces, si yo grafico, fíjense, las tres rectas, ¿sí? Como tienen las tres el mismo signo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Mi polígono de soluciones, ¿sí?
sería lo que a ustedes les aparece ahí como pintado en verde, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Eh, Una ¿Qué duda. característica tenía el polígono de soluciones? ¿Se acuerdan? Es lo que está escrito ahí, digamos, ¿no? ¿Qué significa el polígono de soluciones? Es convexo, ¿sí? ¿Qué significa que sea convexo el polígono de soluciones? Si yo tomo dos soluciones cualesquiera, ¿sí? Supongamos ese punto, ¿sí? Y ese otro punto, o cualquiera, ¿no? O sea, que estén dentro del polígono de soluciones. Podría tomar ese punto, si quieren, esos dos puntos, ¿sí? Que sea convexo, ¿qué significa? Que la combinación lineal de esos dos puntos, ¿sí? ¿Qué es lo que me da? La recta que une esos dos puntos, ¿no? Entonces, si toda esa línea, todas esas soluciones caen dentro del polígono de soluciones, se dice que es convexo, digamos, ¿no? Eso da lugar entonces a que, digamos, la solución óptima esté en un punto extremo, ¿no? Y va a pertenecer, por supuesto, a ese polígono de soluciones, ¿sí? ¿Dónde tenemos punto extremo? Donde dos restricciones cortan a los ejes, o, perdón, una restricción corta a cualquiera de los ejes o dos restricciones se cortan. O sea, tengo un punto extremo, lo que estoy indicando ahí, ¿sí? Tengo también punto extremo, digamos, donde se corta acá, ¿sí? Dos restricciones, ¿sí? O sea, acá tengo otro punto extremo, ¿sí? Acá tengo otro punto extremo y por supuesto el origen, ¿no es cierto? El origen también es un punto extremo. Todos esos puntos, ¿sí? Tienen, digamos, o sea, digamos, la solución óptima va a estar en alguno de esos puntos extremos. Los otros puntos que ustedes ven acá, esto estos también son puntos extremos, ¿no? Vamos a hacer una cosa, lo voy a pintar a esto todo de azul para que... Esos son puntos que son factibles, ¿no? ¿Por qué son factibles? Porque pertenecen a la región, lo que es la región factible, ¿sí? O región de soluciones, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a, lo pinto de azul a todos estos puntos para indicarle que esos son los puntos eh, extremos que son factibles, ¿sí? Todo lo que están pintados en azul, digamos, ¿no? Y todos los otros puntos son, esos son factibles, ¿no? O sea, en esa región nosotros tenemos infinitos puntos que satisfacen con las condiciones, ¿sí? Por esto de que el polígono de soluciones es convexo, la solución óptima se va a encontrar en un punto extremo. Esos puntos que ustedes tienen en rojo, ¿sí? También son punto extremo, pero son no factibles ya que no pertenecen a la región factible, ¿sí? No pertenecen a la región factible. Todos los que están en rojo, digamos, ¿no?
¿sí? Bueno, entonces, fíjense, la zona o polígono, la zona factible, región factible o polígono soluciones, todos esos puntos son posibles, digamos. ¿Sí? O sea, hay infinita cantidad de puntos que satisfacen las condiciones. Pero como el óptimo está en un punto extremo, que pertenece a la región factible, fíjense, de tener infinita cantidad de puntos ya nos quedan 5. Y al origen lo puedo eliminar, ya que ahí el valor de z sería 0, porque no significaría que no hacemos producto, ni producto 1 ni producto 2. ¿Sí? Con lo cual no hace falta evaluar ese punto. ¿Sí? Ahora, el punto, ¿cuál sería? Fíjense, se puede, si yo grafico la función objetivo, puedo identificar cuál de esos 4 puntos, o sea, podría eliminar todos los otros puntos, porque, digamos, ya están los factibles y no factibles, ¿sí? Que ya los identificamos, y solamente evaluando esos 4 puntos, en uno de esos 4 está la solución óptima. ¿Sí? Entonces, si nosotros traemos la función objetivo, puedo identificar cuál es el punto óptimo, digamos, de eso. Nuestra función z, ¿sí? Acuérdense, z era igual a 70x1, ¿sí? Más 40x2, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? El modelo ese que teníamos recién más arriba, ¿no? Este modelo, ¿sí? 70x1 y 40x2. Entonces, eso fue lo que traje para acá, ¿sí? ¿Cómo hacemos para trazar la función objetivo? Lo que me interesa de esta función es la pendiente de la recta, ¿sí? Entonces, yo lo puedo igualar a cualquier valor, podría ser 16.000, ¿sí? Y hago lo mismo que hice con las restricciones, ¿sí? Despejo en función de una, fíjense, por supuesto, lo vamos a seguir haciendo con respecto a x2, ¿sí? Ese 40 lo paso dividiendo, 16.000 dividido 40 me da 400, ¿sí? Menos 4 séptimos, ¿sí? De x1, ¿no? 4 séptimos x1, ¿sí? Acá hago lo mismo que hice antes, ubico 2 puntos. Si digo, yo normalmente utilizo esto para graficar, ¿no? Ubicar 2 puntos y uno esos 2 puntos. Entonces, el punto 1, si le doy el valor de 0, ¿sí? Profe, creo que es 7/4, como que quedaría al revés, Sí, me perdón. parece. Sí, está bien. El 4 pasa abajo, sí, perdón. Sería 7/4. Está bien, muy bien. Entonces, el punto sería 0,400. No, si le doy a 0x1, ¿sí? Sería 400 ese punto, lo que, digamos, coincidiría con ese punto. Lo pinto en rojo para que con ese tracemos lo que es la función objetivo. Ese que está en rojo sería ese punto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el segundo punto, ¿cómo sería?
¿Qué valor me hace 0 a x2? ¿Cuál sería ese valor? No sé si me siguen o no. 1600 sobre 7 más o menos, y en X2 0. Digamos, para hacerla fácil, ¿sí? Sería 1600 sobre 7. ¿Sí? 200, o sea, 228,50, lo vamos a redondear en coma 6, ¿sí? Y 0, digamos, ¿no? No sé si le da lo mismo, ¿no? Profe, Sí. ese 16.000 es un Sí. número random, ¿no? Ah, número Es random. un... Sí, el Bueno, 16.000. es un número, sí, podríamos darle cualquier valor en realidad, podríamos llamarle random, un número aleatorio. Es cualquier Sí, valor. yo le Lo, puse 0 sí, y no me da el mismo resultado. eh, lo podés igualar a cualquier valor en realidad, ¿sí? Porque lo que me interesa a mí es la pendiente de la recta, ¿sí? Yo fíjense, en este punto, ¿sí? El punto 228,6, más o menos, 228, más o menos, o sea, está por ahí, digamos, ¿sí? Entonces, trazo una línea, ya les explico por qué digo, trazo una línea que sea paralela, perdón, que una los dos puntos. En un segundo que le doy acceso a gente que está entrando. Uno de esos dos puntos, ¿sí? Y me representa esa función con ese valor de z, ¿sí? Esa nosotros le llamamos curva de isoutilidad. ¿Por qué? Porque está digamos, le he trazado con la función de z, ¿sí? ¿Por qué me interesa la pendiente? Si yo hubiese, en vez de darle 16.000, ¿sí? O le hubiese dado el valor de 0, ¿sí? ¿Qué significa? Un valor menor a 16, ¿sí? A lo mejor me hubiese dado, me hubiese dado una recta que está más abajo, digamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Posiblemente me hubiese dado esa recta, ¿sí? Por decirle, cualquiera, ¿no? Pero ¿qué característica tiene esa recta con la primera que tracé? Tiene la misma pendiente. Tiene Hace una pendiente. Exactamente. Si le hubiese dado un valor más grande, estaría por ahí, digamos, ¿sí? Entonces, yo recién le acabo de decir, lo que me interesa a mí es la pendiente de la recta. Entonces, con esa pendiente, ¿sí? Voy a ir trazando paralelas hasta encontrar el punto más alejado al origen, en el caso de maximización, ¿sí? Ese punto me va a dar el óptimo, o sea, acá el punto óptimo está ubicado en ese punto, ¿sí? En ese punto ahí que toca, digamos, a lo que es la recta esa que yo trace, ¿sí? Vamos a poner en algún color a ver que se distinga, se diferencie, no, verde no, bueno, en ese, en marroncito claro, a ver si se ve, ese punto, ¿sí? Que ustedes tienen ahí en amarillito, digamos,
¿sí? Sería lo que es donde se encuentra el óptimo. ¿Lo ven ahí, no? Sí, profe, se ve. Bueno, fíjense, bueno, acá no están identificadas las rectas, las restricciones, ¿no? Esto sería R1. R1 sería esa recta que tienen ahí. R2, ¿sí? Sería esta recta que está acá, sería R2. Y R3 sería esta recta que ustedes tienen acá, ¿no? Esta sería R3, ¿sí? Fíjense, el punto S está donde se corta R2 con R3, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, para encontrar los valores de X, lo que hacemos es igualar esas dos rectas, digamos. Nosotros ya la habíamos despejado en función de X2, ¿sí? Con lo cual, esa recta despejada en función de X2 tenía 500 menos un X1, ¿sí? Ese era R2. Va a ser igual a, creo que el otro punto es 800 menos 2X1. ¿Sí? Igualamos esas dos Sí, se entiende. restricciones. Sí, no sé si alguien quería preguntar algo. No, no, está claro, se entiende. ¿Se entiende, no? Si cualquier duda me dicen. Si yo despejo X1, que es el valor que tengo que encontrar, digamos, de esta igualación de las dos ecuaciones, ¿sí? Me queda X1, fíjense, paso el menos 2X1 lo paso restando, con el menos 1X1 se quedaría X1 positivo, ¿sí? Igual a 800 menos 500, ¿no? O sea, de acá se desprende que X1 va a ser igual a 300. ¿Sí? Y X2, si la reemplazo en cualquiera de esas dos ecuaciones, ¿a qué me queda igual? ¿200? ¿Sí? Fíjense, si ustedes trazan una línea ahí, les da más o menos, ¿no? O sea, trazan una línea vertical en ese punto. Fíjense, tiene, bueno, más o menos ahí, no me deja el Word. Si lo muevo un poco, se me pasa. Bueno, está ahí más o menos. Fíjense, ahí más o menos le da 300, ¿no? Y si trazan una línea horizontal, fíjense que está en 200, o sea, coincide, digamos. Si lo hacen a escala el gráfico, les tiene que dar, ¿sí? Ese sería, Profe, esta sería los valores, la solución. Sí, no entendí eso último que hizo, lo de la trazada de línea, no entendí dónde salen esos valores. los valores de X1 y X2. Claro, no sé cómo llegó a eso. Bueno, a ver, veamos. Fíjense, si yo despejo despejo la segunda restricción, que fue lo que hice recién, yo voy a tener despejo en función de X2, ¿no? La segunda, vamos a hacer una cosa, R2, ¿sí?
Si despejo en función de x2, me va a quedar menor o igual, perdón, x2 menor o igual, ¿sí? Paso un x1, pasaría restando, ¿no es cierto? O sea, me va a quedar 500 menos un x1, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? R3, ¿cómo me queda? Si despejo también en función de x2, por supuesto, ¿sí? En función de la misma variable, ¿sí? Me va a quedar menor o igual a ¿qué cosa? A 800 menos 2x1, ¿sí? ¿Se entiende lo que dice ahí, no? Sí, profe. Bueno, yo había hecho esto para graficar la restricción, digamos, ¿no? Esto es son dos ecuaciones de una recta. En ese, como dije, yo lo óptimo, cuando tracé la curva de ISO utilidad, cuando la tracé, ¿sí? Estaba, perdón, el gráfico que estábamos haciendo era este. Fíjense que el óptimo estaba donde se cortaba R2 con R3. Profe, Sí. disculpe acá. ¿Por qué eligió ese punto y no el anterior? O sea, no el que está a la izquierda, por ejemplo. A ver, fíjense. Bueno, borro un segundo esto para limpiar un poquito el gráfico, ¿sí? Bien. Está claro que esta recta, ¿sí? Que yo había trazado ahí, era la curva, digamos, de la función objetivo, ¿no es cierto? Que originalmente yo la tenía acá, digamos, ¿no? Esa era la que había trazado, ¿sí? Sí, profe. Voy trazando paralela porque lo que me interesa de la curva de la función objetivo es la pendiente de la recta. O sea, si yo le voy dando, o sea, en vez de darle 16.000, le doy 20.000, la curva me va a dar más arriba, digamos, me va a dar por ahí, pero es paralela a la anterior, ¿sí? Así voy trazando paralelas hasta encontrar el punto más alejado que pertenece a la región factible. Vos fíjate que el último punto es ese punto que yo pinté de amarillo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que el punto óptimo está en ese punto. O sea, los valores de x1 y x2 que me dan el máximo valor de la función objetivo está en ese punto. Para eso me sirve trazar la curva de isoutilidad. Acuérdense que yo había dicho que el punto óptimo siempre se encontraba en un punto extremo. ¿Sí? ¿Un punto extremo dónde está? Donde dos restricciones se cortan, o sea, ahí fíjense, está donde se corta R2 con R3, ¿sí? ¿Qué me determina a mí, digamos, la curva de ISO, lo que es la curva de ISO utilidad, es lo que me determina a mí dónde está el punto óptimo? Fíjense que si yo le cambio la pendiente a esa recta que tracé, la voy a pintar de otro color. Voy a poner, supónganse esa recta, ¿sí? La voy a pintar de un color azul, lo voy a poner azul, ¿sí? La ven a esa recta, ¿no? Si yo le doy menos pendiente, la curva puede tener esa pendiente, o sea, ¿cómo se le modifica la pendiente? Cambiando los valores de los coeficientes de x1 y x2, ¿sí? Si yo tengo esa pendiente, o sea, modifique el 40 o el 70, le doy menos pendiente, la curva podría ser de esta forma. ¿Me entienden lo que digo? Fíjense, el óptimo ya no estaría ahí en donde estaba el punto anterior, sino que el óptimo, fíjense dónde estaría.
donde corta, lo vamos a hacer un poquito menos para que no haya dudas, pero fíjense que la pendiente corta en ese punto donde se corta R2 con R1, no sé si lo ven. Por eso lo que les digo, lo que interesa para ubicar dónde está el punto óptimo dentro del gráfico, yo tengo que graficar la función objetivo, ¿sí? Y la pendiente que tenga la función objetivo, que en este caso, ¿cuál es la pendiente de la función objetivo según la función que nosotros tenemos ahí? ¿Cuál es la pendiente de la recta esta que tengo z 70x1 más 40x2? ¿Qué pendiente tiene? Si no me equivoco, menos 40 sobre 70 o algo así. Claro. 7 cuartos, digo, menos 7 Sí, cuartos. sí, ¿no? sí, menos 7 cuartos, claro. Bueno. Eso es lo que ustedes tienen con la línea roja, digamos. Darle menos pendiente, ¿sí? Sería achicar ese valor, ¿o no? ¿Se entiende lo que digo o me parece que estoy hablando en chino? Sí, profe, se entiende. Lo que no me está quedando claro es el punto ese que marcó en amarillo. Sí. ¿Por qué? O sea, sé que la pendiente pasa por ahí, pero ¿cómo identificaríamos si nos toca otra? ¿Cuál de los puntos Bueno, es? claro, fíjense, con esa pendiente, el óptimo está, a ver si estaría en este otro punto, a ver, se los marco, o sea, con la curva esa en azul, ¿sí? La pendiente estaría, fíjense, el punto óptimo estaría ahí, donde el punto es en azul, ¿sí? Si modificamos la pendiente y le damos menor pendiente, ¿sí? O sea, por eso digo, lo que me identifica dónde está el óptimo es la pendiente de la recta. Si yo tengo más pendiente, fíjense, me voy a hacerlo exagerada, con esa pendiente, mayor pendiente, el óptimo, fíjense a dónde va a estar. Siempre busco el punto más alejado, porque el problema es de maximización, el óptimo va a estar ahí. O sea, profe, el punto óptimo lo obtenemos entre la pendiente, digamos, y la solución, digamos, el último punto. Claro, como el problema es de maximización, yo con la pendiente de la curva de iso-utilidad, o sea, de la función objetivo, busco el punto que está más alejado al origen. Ah, perfecto. ¿Sí? Entonces, por eso digo, lo que me identifica dónde está el óptimo es la pendiente de la curva de iso-utilidad. Profe, y si es que- Sí, no escucho porque se superpusieron. si minimizas la solución, es el punto más cercano al origen. Exactamente. Sí, Ah, bien. ya vamos a ver algún ejemplo, pero es así. Pero, profe, en ese caso, las restricciones van a estar dentro de la solución, ¿o no? No. Digamos, nosotros trazamos el polígono de soluciones, ¿por qué? Porque es la región factible, o sea, tiene que estar dentro de esa región. ¿Sí? Acá en este caso, todos los puntos extremos esos están dentro de la solución, caben justo, digamos, en esa solución. Ah, perfecto. ¿Sí? Por eso identificamos el polígono de soluciones, porque tiene que ser, a eso le llamamos región factible, que son todos los puntos que satisfacen todas las restricciones al mismo tiempo. Con lo cual, acuérdense que las restricciones son condiciones que nosotros debemos cumplir, ¿sí? Con lo cual, tiene que ser algún punto de eso que está en verde, o sea, lo que está justo, siempre acá, por la característica del polígono de soluciones, va a estar en un punto extremo, digamos, ¿sí? Siempre se cumple eso.
Profe, ¿puede darse un caso donde pase por 2 puntos? Sí. Por decirte, si yo tuviese... perdón, no quiero correr el gráfico, pero si tuviese la pendiente coincide, supongamos con R1, la vamos a hacer paralela a R1, si fuese paralela a R1, más o menos ahí, ¿no? Si yo tuviese esa pendiente, fíjense, el punto 0,400 sería una solución y el otro punto sería donde se corta R2 con R1. Al tener dos soluciones óptimas, la combinación lineal de ambos puntos también sería solución óptima. Con lo cual me daría, o sea, ese tramo de recta desde el eje X2 hasta el punto que corta R1 con R2, también sería, toda esa combinación lineal sería solución óptima, lo cual me daría infinitos puntos o infinitas soluciones óptimas. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Nosotros a esto le llamamos entonces el 200 y el 300, ¿sí? Le llamamos la X asterisco, ¿sí? O solución óptima, digamos, ¿no? X asterisco, ¿sí? Esos serían los valores de... lo que sería el valor del punto ese que está en amarillo, ¿sí? Entonces, me resta calcular el valor de z. ¿Cómo calculamos z? Vamos a z asterisco, ¿a qué sería igual? A Reemplazando sus valores a X1 y X2. 70 por 300, ¿sí? Todo esto más 40 por 200, ¿sí? Eso me va a dar algo así como 29.000, si no me equivoco, ¿no? Ese sería el valor de z óptimo, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Quiere que haya algo que aclarar por ahí? No, profe, se ¿No? entendió. ¿Se entendió? Buenísimo. ¿Alguien tiene alguna duda? Gráfico no vamos a ver mucho, pero me interesa que se saquen todas las dudas, ¿sí? Profe, ¿esta presentación le va a subir? Sí, se las puedo subir. No, nos pasa por ahí, no, digo, no sé, la subimos, no hay problema. Pasa que por ahí, o sea, como hay cosas anotadas, no vamos tomando nota de todo y está bueno irlo teniendo. Está bueno, está bueno. Ya vemos a ver cómo se las subo. Si no, hay alguno de ustedes por ahí me manda un mail y se las envío. Para no, digo, tiene tantas cosas cargadas la página que si le meto más cosas, y como hay distintos cursos, preferiría por ahí que me manden un mail y se las envío en todo caso, para que no tenga, por lo menos lo que vimos. Ahí le dejé el mail en el chat, profe, ya lo reenvío yo al grupo de WhatsApp. Sí, después en mi correo era srosa@frc.utn.edu.ar. Mándenme un correo, a uno que me las mande, y después yo se las envío y se las reparten entre ustedes, porque hay muchas cosas en la página. Si metemos cosas, después no vas a saber de... O sea, esto es lo que hemos visto nosotros con el práctico, digamos, se lo subo, no hay problema. Se lo envío. ¿Cómo es mi correo, profe? Es ese rosa simple, a ver, ahí se los escribo. Así
Ya le envío yo el mail ahora, ni bien lo mande, así ya nos Bueno, queda. sí, sí, Gracias. srosa@frc.utn.edu.ar. Bueno, voy a hacer una cosa, voy a borrar esto que está en azul porque es simplemente para que ustedes tengan lo correcto, si no, como yo le hice una... Bueno, no vamos a ver mucho gráfico, pero fíjense, me interesa este ejercicio porque digo, acá ustedes no tienen, falta una variable, por ejemplo, es una pavada, ¿no? Pero lo he tomado varias veces en un final y la verdad que a varios le ha ido mal. Por eso digo, no deberían tener duda cómo graficar, pero ¿se animan a graficar esto? Esa que está ahí en pantalla. Sí. Y sí, profe. Sí, Bueno. ya la graficamos. Grafíquenla y ahí la revisamos y vemos, digamos, a ver si hay dudas, ¿no? Bueno, Bueno, profe. Profe, una consulta. sí. En los parciales, si nos llegan a tomar algún tipo de resolución por medio gráfico, ¿lo tenemos que hacer con Excel o alguna herramienta o lo hacemos a papel y le sacamos fotos? ¿Cómo lo trabajan? No, hay que ver el caso en particular, pero tienen la posibilidad en general, cuando les toca resolver así algo gráfico, en subir algún tipo de archivo. Digamos, normalmente se les pide que saquen una foto al gráfico que hicieron y lo suban después. Así que, Perfecto. o lo puede, digamos, por ahí a lo mejor se los puede hacer en Excel, o sea, y bueno, pero siempre que se los pidan, ¿no? Si no, normalmente es bien claro, háganlo manualmente y le sacan una foto y lo suben, así que siempre tienen esa posibilidad. Bien, gracias, profe. No, de nada. Chicos, Sí, profe, pero bueno, no deje mandar el archivo por el chat. fíjense, cuando yo grafico, para identificar el polígono, ¿sí? Lo que tengo que hacer es ver el signo, digamos, ¿no? Fíjense, la primera restricción tiene el signo menor o igual, ¿sí? Con lo cual, son todos los puntos que están sobre la recta, ¿sí? Hacia abajo, ¿no es cierto? R2, digamos, tiene el mismo signo, o sea, sería el polígono de soluciones, perdón. El polígono de soluciones estaría dado por todos los puntos que están sobre la recta, ¿sí? Hacia la izquierda, ¿no? ¿Sí? Y fíjense, en la tercera restricción, yo tengo el signo igual, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que mi polígono de soluciones, ¿sí? Está sobre esa recta, porque por el signo que tiene, digamos que es igual, ¿sí? Y es ese tramo de recta que corta con R1, digamos, ¿sí? O sea que lo vamos a pintar en rojo para que se vea bien y le vamos a dar un poquito más de grosor, ¿sí? ¿Sí? El polígono de soluciones sería ese tramo de recta que ustedes tienen en rojo, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sería la línea, digamos, la recta.
ese tramo de recta, ¿sí? Hasta que corta con R1. Ese sería el polígono de soluciones, ¿sí? O sea, puede ser una línea, a eso voy. Esto es, pero cuando ustedes grafican siempre tienen que, digamos, seguir los signos para determinar el polígono de soluciones, ¿sí? A eso quiero llegar, digamos, básicamente, ¿no? Entonces, ahí tienen dos puntos extremos, ¿no? Indefectiblemente estoy hablando de un problema de maximización, con lo cual el óptimo va a estar ahí, digamos, ¿no? ¿Le genera alguna duda este? Profe, ¿por qué le dio la restricción 3 ahí? Si lo puede explicar, por favor. La restricción 3, mira, si, vamos a hacer una cosa. Si yo despejo de acá x2, ¿sí? O sea, x2 me va a quedar exactamente igual a 3x1, sí. x1, ¿sí? Sí. Si le doy el valor de 0, toma el valor de 0, ¿sí? x2. Sí. Después, si le doy el valor de 50, x2 toma el valor de 150, o sea, estaría por acá más o menos. O sea, ahí ya un punto va a ser el 0, pero ya no le puedo dar 0 porque los dos me van a dar 0, ¿no? Entonces le doy cualquier otro valor, porque acuérdense que para trazar la recta yo necesito 2 puntos. Entonces, si le doy 50, x2 va a tomar 150. Y encuentro el otro punto y después lo uno con una línea. Perfecto, sí, sí, se entendió. Sí. Buenísimo. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Gráfico, no creo que, bueno, tendríamos que hacer un ejercicio de minimización pero fíjense que acá, bueno, graficamos estas restricciones que son, bueno, que tiene el signo igual, que le falta uno de los elementos, o sea, era mostrarles un poco eso, ¿sí? Pueden encontrar los valores de x1 y x2, no creo que tengan problema, ¿no? Pero bueno, ahí les va a dar x1 100 y x2 300, ¿sí? Y creo que z 2300. Después, en todo caso, lo pueden calcular, ¿no? Bueno, para no aburrirlos tanto con planteo, veamos algún ejemplo de... había yo puesto por acá algunos ejercicios. Este lo tienen resuelto en la guía. A ver. ¿Están viendo ahí el ejercicio 14, chicos? ¿O sigo con sigue el gráfico ahí? Sigue el gráfico, profe. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Ahí les voy a mostrar otro ejemplo. Va uno de los problemas de la guía, digo, vamos a hacer así. Alguno de los que no esté hecho, ¿sí? ¿Se animan a hacer este ejercicio de planteo? Acuérdense en el parcial un ejercicio así de estas características, o sea, va clavado, ¿no? O sea, tienen que saber modelizar, así que les va a tocar hacer en el parcial un ejercicio igual que este, ¿sí? ¿Se animan a hacerlo y después lo vemos juntos a ver cómo lo hicieron?
Bueno, Les doy un par de minutos para que, acuérdense, definan las variables, planteen el objetivo y en las restricciones en forma verbal y después hacen el modelo, ¿sí? Háganlo completo. ¿Graficamos también o no? No, porque acá no sé si tienen dos variables, fíjense, pero no, graficar no, me interesa el modelo.